Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Vamos a hacer 6 ejercicios el día de hoy y después que ya termine, si quieren, vemos algunos que ustedes quieran hacer. Vamos a empezar entonces vamos a hacer de cargas eléctricas, circuitos y de termodinámica. Entonces vamos a empezar con este, que dice cuál debe ser la separación entre dos cargas eléctricas de 4 microcoulomb y negativo 5 microcoulomb si la fuerza de atracción en el vacío es de negativo 7.2 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces aquí nos piden la fuerza. Entonces, recordando la fórmula que nos pide, que nos indica la fuerza, es la ley de Coulomb. Y sería básicamente aplicar esta fórmula, que dice fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrado. Directamente sale de aplicar esta fórmula. Otras variantes de este tipo de ejercicios serían que yo les diera la fuerza, el R, y les pidiera, por ejemplo, la carga 1 o la carga 2. O directamente la carga, cuando en algunos tipos de ejercicios que la carga puede ser igual. Si la carga es igual, en lugar de poner Q1 y Q2, simplemente se pone Q y Q por Q les queda Q cuadrado. Entonces ese sería otro tipo de ejercicio. Otra variante sería que se les diera la fuerza, los valores de las cargas y se le pidiera la separación. O sea, básicamente son estas las variables que pueden tener y alguna de ellas les van a pedir. En este caso que se nos pide la fuerza, sale directamente el ejercicio de aplicar la ecuación. Nos dan las cargas 1, carga 2, nos dan la R, que es la separación, y es de aplicar la fórmula y encontrar la fuerza. Entonces ese 4 microcoulomb es de pasarlo a coulomb. Entonces el micro equivale por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga 2 es similar. Entonces ahí tendríamos los dos valores ya convertidos a coulomb. Después de eso lo que escriben es No, perdón, este ejercicio no nos piden la fuerza, nos piden el R, nos dan la fuerza. Si la fuerza nos dan la fuerza, entonces apuntamos el otro dato que nos dan. 7.2 por 10. Como ya tenemos todo en unidad del sistema internacional, ya en las ecuaciones no es necesario que ustedes la copien, solo tienen que saber en qué unidades les va a quedar su respuesta. Entonces aquí tendríamos la fórmula F igual a K por K1 por K2 entre R cuadrado. Si ustedes despejan aquí, lo que pasa es que el R cuadrado pasa acá multiplicando y el F pasa dividiendo. Entonces tendríamos algo de la siguiente manera. R cuadrado nos queda a este lado. Y al lado derecho nos queda carga 1, carga 2, entre la fuerza. Y como no nos piden el R cuadrado, sino que simplemente la distancia, es de despejarlo también. Hay que quitarle el R cuadrado. Eso es sacando de la raíz a ambos lados. Si lo sacamos a este lado izquierdo y al derecho, la igualdad se conserva. Entonces, sacando al lado izquierdo, raíz cuadrada con el cuadrado se cancela, entonces solo nos queda R. Y al lado derecho nos queda la raíz de todo lo que tenemos al lado derecho. Otra forma de decir eso es diciendo que este número elevado al cuadrado pasa al otro lado como una raíz cuadrada, ¿verdad? Sacándole la raíz cuadrada
a todo lo que tenemos al lado derecho. Entonces sería lo mismo que tenemos acá. Solo que esto va dentro de una raíz, ¿verdad? Y sustituyen los valores. El K es la constante de eléctrica, 9 por 10 a la 9. Q1 vale 4 por 10 a la menos 6. Y Q2 menos 5 por 10 a la menos 6. También sustituyen el valor de la fuerza, que en este caso vale negativo 7.2 por 10 a la menos 3. Y ahora le falta lo último, que es hacer el cálculo numérico. Calculan este valor. Y bueno, a mí me queda 5, no sé a ustedes. Ustedes le pueden poner 5 metros, ¿verdad? ¿Qué resultado les da a ustedes? Sí, a eso dale. A mí también me dio 5. Bueno, entonces esa sería la separación entre las dos cargas. Y se encontró aplicando la ley de Coulomb. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico generado por una carga eléctrica de 5 por 10 a la menos 3 Coulomb a una distancia de ella de 3 centímetros en el vacío? Entonces, antes de copiar los datos, mejor veamos la fórmula, ¿verdad? Por el hecho de que, o sea, lo ideal sería que copiar los datos primero, pero lo que pasa es que después, si yo me salgo de compartir pantalla, comparto el PDF y después vuelvo acá al PowerPoint, se borra lo que había rayado. Entonces, fijémonos, nos piden campo eléctrico, que sé. Nos dan el valor de una carga eléctrica y nos dicen una distancia. Entonces, la magnitud del campo generado por una carga a cierta distancia. Entonces, yo tendría que ver en las fórmulas con cuál fórmula me permite encontrar ese valor. Entonces, esta es de fuerza, esta no, esta es la constante, este es el campo. Pero aquí nos dan una fuerza, que en el ejercicio no la daban. Y una carga. Esta otra de acá que dice campo eléctrico debido a una carga puntual, E es igual a K por Q entre R cuadrado. Entonces, esta sería la fórmula, ¿verdad? Nos piden el campo, que es E. Nos dan la constante K, la conocemos, nos dan el valor de la carga y nos dan la distancia. Entonces, sería E igual a K por la carga entre R cuadrado. Y de esa manera encontraríamos E. Tenemos la carga y el R. Entonces, es lo que nos piden. La carga, como solo es 1, no es necesario ponerle carga 1 y carga 2, sino que directamente carga. 5 por 10 a la menos 3. Y la distancia es el R. Entonces esto tenemos que convertirla a metros. Y sería dividiendo ese valor entre 100. Y después aplican la fórmula para E. Igual a K por carga entre R cuadrado.
Luego sustituyen esos valores y encontrarían el resultado, ¿verdad? El K 9 por 10 a la 9, el Q aquí lo tenemos y el R. Entonces sustituimos eso y queda, arriba queda el K y el Q, ¿verdad? Entonces 9 por 10 a la 9 y 5 por 10 a la menos 3. Dividido entre 0.03 al cuadrado. Las unidades me van a quedar en unidades del campo eléctrico, que son Newton sobre Coulomb. Esas les conviene que se las aprendan para que sepan, ¿verdad?, qué unidades lleva. O si no se las saben, ustedes tendrían que poner todas las unidades de aquí, que tiene el K, las unidades del Q, el R cuadrado, cancelar y ver qué unidades les quedarían. Y bueno, hago el cálculo, a ver cuánto me da. 9 exponente 9. Me queda 5 por 10 a la 10. Newton sobre Coulomb, que son las unidades del campo eléctrico. ¿Cuánto les queda a ustedes? Sí, a mí me queda también eso. Bueno, está bien. Permítame, solo tengo que contestar un mensaje. Entonces, esto quedaría, ¿verdad? La fórmula es fácil, solo se fijan las unidades y la aplican, ¿verdad? Y hagamos otro ahora. ¿A qué distancia de una carga puntual de 20 microcoulombs se tendrá un potencial eléctrico de 2000 voltios? Entonces nos piden una distancia, nos dan el valor de la carga y nos dan un potencial eléctrico. Entonces hay que ver una fórmula que me relacione eso. Distancia, potencial eléctrico y carga. Entonces sigo acá. Acá tengo energía potencial eléctrica, que no me piden esto. Energía entre dos cargas puntuales, tampoco. Solo me dieron una carga. Potencial eléctrico sí me lo dieron, ¿verdad? La energía no, la carga sí. Pero entonces no sería esto porque no tengo la energía ni me la piden. Y potencial eléctrico debido a una carga puntual, sí, ¿verdad? Esto es lo que me piden. En realidad, la distancia, o sea, hay una carga que genera un potencial eléctrico. ¿A qué distancia lo genera? Entonces sería esta fórmula. B igual a K por Q entre R. Entonces sería de aplicar esta fórmula. Distancia es lo primero que me piden. Entonces le pongo ahí una incógnita. Después me dan la carga. 20 por 10 a la menos 6 coulomb, que en realidad se debería expresar como 2 por 10 a la menos 5 coulomb. Pero lo vamos a dejar así, no hay problema. Y voltaje igual a 2000 voltios o potencial eléctrico. Entonces tenemos eso, ¿verdad? Ahí aplicamos la fórmula. B era igual a K por Q entre R. Despejamos para R. El R pasa multiplicando, ¿verdad? El Q y el R pasa acá y el voltaje pasa acá dividiendo. Entonces queda R y simplemente se copian los datos de las variables correspondientes.
Q vale 20 por 10 a la menos 6. Y el voltaje vale 2000 voltios, o el potencial eléctrico. Realizan el cálculo y les va a dar la respuesta. La respuesta sería en metros. Les quedaría en metros. Y me queda 90. No sé ustedes qué valor les dio. También 90. Entonces a 90 metros, o sea, bastante lejos, generaría ese potencial. Esa carga de 20 microcoulomb de 2000 voltios. Entonces hagamos otro ejercicio. Este es el de... Este nos involucra la ley de Ohm y también el concepto de resistencia equivalente. Eso yo se los expliqué en un video, pero solo los que hicieron en el laboratorio lo van a entender. No sé si todos ya lo hicieron. Igual yo creo que cuando hacen el laboratorio, la manera ideal es que todos lo estén haciendo, ¿verdad? Al mismo tiempo, que estén en la toma de datos, entre todos se ayuden a colaborar en las conclusiones, los cálculos, pero yo sé que por mayor eficiencia para hacerlo, lo que hacen es que se dividen el trabajo. Y supongo que el integrante del grupo que hizo la parte de resistencia equivalente, él es el que va a entender cómo hacer este ejercicio, por ejemplo. Entonces yo les había compartido una explicación que si quieren la vemos de forma rápida, para que no estemos del todo perdidos, ¿verdad? En eso, de qué es lo que significa la resistencia equivalente. Entonces, miren, una resistencia equivalente en un circuito. Miren, por lo general, los circuitos eléctricos, las personas que están trabajando con circuitos, ¿verdad? Realizando algo dentro de un televisor, un control remoto, una calculadora, las resistencias, el fabricante no les vende todas las resistencias, todos los valores de resistencias que se ocupan. Por ejemplo, quizás para un circuito ocupe una de 15.5 ohmios y no exista, ¿verdad? Sino que los valores vienen dados, por ejemplo, 0.5 ohmios, 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, 5 ohmios, 10 ohmios, 20 ohmios, 50 ohmios. Entonces ellos, con esos valores que las resistencias vienen, las deben combinar en un circuito para que le generen la resistencia que ellos desean. Porque los fabricantes las resistencias son unos aparatitos pequeños, no van a estar haciendo de todos los valores que existen en el universo, ¿verdad? Sino que van a ser varios y después la persona que necesite un valor la mezcla y lo genera. Y la forma en que los mezcla recibe el nombre de distintos tipos de circuitos. Existen los circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos, los cuales me mezclan los dos anteriores. Los circuitos en serie son aquellos circuitos en los cuales la corriente solo puede circular en un sentido. Imagínense este circuito que tenemos acá arriba, que esto rojo sería un cable, igual que el azul, ¿verdad? En realidad sería mejor que lo dibujo en azul. Supongan que aquí conecta un cable y a este le conecta una batería. Entonces, en esta batería, ¿qué pasaría? La corriente circularía en este sentido. Y para llegar a este punto de acá, solo tiene una trayectoria posible. Entonces, tiene que pasar por todas las resistencias. Mientras que, por ejemplo, en este otro circuito que se le conoce como paralelo, la corriente para llegar de un punto A a un punto B, aquí puedo hacer lo mismo, ¿verdad? De ponerle acá una batería, por ejemplo. Pero eso no importa, ¿verdad? Solo fijámonos en los puntos A y B. Entonces, en un circuito paralelo, para llegar de los puntos A a B, la corriente tiene distintas trayectorias. Hay varias trayectorias posibles. Por ejemplo, puede irse por la resistencia 1 y llegaría a B. Otra manera es que se vaya por la resistencia 2 y otra forma posible es que se vaya por la resistencia 3. Entonces, en este tipo de circuitos donde la corriente tiene distintas trayectorias posibles,
Para llegar de un punto a otro se le conoce como circuito paralelo. Y en los circuitos en que se mezclan estos dos conceptos en distintas configuraciones son circuitos mixtos, que son los que más se usan en realidad en los circuitos reales. Son los que tienen mayor uso. Entonces, mezclando los circuitos de esta manera, el que está diseñando su trabajo, ¿verdad? Algún tipo de circuito, obtiene la resistencia que él quiere. Para ello hay fórmulas que me dicen la resistencia equivalente que tendrían estas tres fórmulas conectadas en serie. Entonces, en serie es lo más fácil. Por ejemplo, si ustedes tienen acá dos resistencias en serie, esto sería equivalente a que ustedes tuvieran una sola de 10, si esto es de 6 ohmios y esto es de 4. El efecto que producen estas dos conectadas de esta manera, lo produciría también una sola que tuviera 10 ohmios. Y con el efecto me refiero, por ejemplo, a que si en estas dos terminales yo tuviera conectada una batería de 10 voltios, acá también, entonces lograría que pasara por ahí 1 amperio. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces fluiría la misma corriente, ese sería el mismo efecto. Que fluya la misma corriente por él, conectando una diferencia potencial igual. Entonces por eso se le conoce como resistencia equivalente. En este circuito en serie fácil, directamente se suman los valores. Esta es la fórmula. Resistencia 1 más resistencia 2, etcétera, ¿verdad? Depende cuántas resistencias tienen, hasta resistencia n, si tienen n cantidad de resistencias. Por ejemplo, este circuito aquí en serie sería 5 más 6 más 3. Eso me da 14 ohmios. Y en el paralelo la fórmula es un poco más complicada. La fórmula en realidad es esta. Es 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así hasta llegar a más 1 sobre resistencia n. Entonces, se hace el cálculo, ¿verdad? Esto les va a dar un valor y después ese valor acá lo pasan dividiendo y esta resistencia equivalente la pasan multiplicando. Por ejemplo, en este circuito, supongan que tienen este circuito en paralelo. Estas resistencias tienen los valores que les dicen este ejercicio. 3 resistores de 12 ohmios cada uno se conectaron en paralelo entre sí. ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente a dicho arreglo? Entonces sustituyen la fórmula, ¿verdad? La fórmula era esta. 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre ese valor más 1 sobre resistencia 2 y así, ¿verdad? Como las resistencias son de 12 ohmios, sería 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 12 más 1 sobre 12. Todas son de 12 ohmios. En el lado izquierdo me queda lo mismo, 1 sobre resistencia equivalente. En el lado derecho hago la suma. Un doceavo más un doceavo más un doceavo, 3 doceavos. En este punto, yo encontré, pero el inverso de la resistencia equivalente. A mí me interesa que la resistencia equivalente quede arriba. Entonces acá pasa al lado, acá multiplicando, al lado derecho, ¿verdad? Para que quede arriba. Y este 12 pasa multiplicando al lado izquierdo y el 3 pasa dividiendo. Entonces me queda 12 sobre 3 igual a resistencia equivalente. Y 12 entre 3 es 4, entonces la resistencia equivalente vale 4. Entonces esta sería la manera correcta de encontrar la resistencia equivalente. Ya despejada, ¿verdad? De todo. La parte de arriba no, porque estaba abajo todavía, tiene que quedar así, de esta manera, que quede arriba. Entonces resistencia equivalente 4 ohmios, en este caso. Si se fijan, la resistencia equivalente disminuye. ¿Por qué? Porque en el circuito en paralelo, en realidad, si ustedes tienen más posibles rutas, la resistencia va a ser menor. Hay más grosor de cable, ¿verdad? Aunque aunque cada resistencia tenga cierto valor, tiene distintas resistencias por las cuales puede pasar. Entonces, la resistencia equivalente es menor. En los circuitos en serie siempre es mayor. Y ahora hagamos un ejemplo con un circuito mixto. Creo que de aquí. No lo vamos a hacer, este está muy difícil. No muy difícil, sino que este va a costar mucho tiempo. Es muy largo. Miren, en los circuitos mixtos lo que tienen que hacer es primero fijarse cuáles están en serie y después ir viendo cómo ir reduciendo el circuito a uno más sencillo. Calculan las que están en serie. Si hay, por ejemplo, dos, esas dos después las van a tomar como una sola. Van a ir haciendo un dibujo. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles están en serie? Esta y esta no, ¿verdad? Esta con esta tampoco. Yo las únicas que veo aquí son estas dos. Entonces, calcularían estas dos. Les quedaría acá una sola con el valor que tenían estas dos. O sea, sumado, el de estas dos. Después, ¿qué pasa? La 5, la 6, la 7 y la 8, con esta nueva que calcularon aquí, forman un circuito en paralelo. Entonces harían el cálculo para estas 5.
Después esta 5 le daría un valor, ¿verdad? Para una nueva resistencia equivalente. Por ejemplo, B. Entonces, esa resistencia B, después la sumarían con la resistencia 4 en serie, quedaría en serie. Después aquí obtendrían una resistencia C, después de que hagan el cálculo. Esta resistencia C que va a quedar a este lado, o sea, un circuito más o menos así, con la resistencia 3 va a estar en paralelo. Se hace el cálculo, esa sería una resistencia D, y la resistencia D con la 1 y la 2 quedan en serie. Pero mejor hagámoslo como con un dibujo. Vamos a hacer este y el otro que nos están dando allá también en la tarea, en el repaso. Todas son de 20 ohmios, entonces calcula la resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Haríamos el dibujo, ¿verdad? Estas dos las vamos a reducir a una sola, la 2 y la 3. Entonces, ¿cómo me quedaría si esas dos las redujo a una sola? El dibujo me quedaría algo así. Entonces, acá tengo estas dos de arriba, se redujeron a una sola, quedando en serie, ¿verdad? Serían 20. Si esta es de 20 y esta es de 20, sería como que tuviera una sola de 40, ¿verdad? Ya puede ser aquí o acá arriba, pero sería de 40 ohmios. Porque están en serie directamente se suman. Y todas las demás son de 20. 20, 20 y 20. Entonces, en este punto, ¿qué harían? Ahorita lo que hice, en este punto, estas dos las sumé, ¿verdad? Se me transformó en una resistencia, llamémosla esta, resistencia A de 40 ohmios. Aquí dice 20. Entonces, ¿qué harían ahora? Ir viendo, ya no tenemos en serie, solo en paralelo. ¿Cuáles están en paralelo? Estas tres de acá. Entonces, estas tres que están en paralelo, yo voy a hacer el cálculo. Entonces, mi circuito se me va a reducir a uno que va a tener una resistencia aquí, abajo también la que ya tenía, y en todo este lado aquí, en este punto, entre este punto, aquí se separan, ¿verdad? Aquí se juntan dos, estas dos como que la corriente va para acá, y aquí se terminan de juntar. O sea, imagínense que la corriente viene por aquí. Acá se separa en un ramal, acá en otro, ¿verdad? Que va para acá después, y acá en otro, que da toda esta vuelta. Entonces, donde se terminan de juntar es acá. Entonces, de acá a acá, estas tres sumadas me quedarían así, y me quedaría una sola. Entonces serían 40, 20 y 20, pero no las suman en serie, eso me daría 80, pero no están en serie, están en paralelo. Entonces, estas que están en paralelo serían 1 sobre resistencia equivalente, sería igual a 1 sobre 20, más 1 sobre 20, más 1 sobre 40. Esta es la resistencia equivalente. 1 sobre resistencia equivalente me va a quedar un veinteavo más un veinteavo más un cuarentavo serían 5 cuarentavos. Ustedes pueden hacer el cálculo o lo pueden pasar esas decimales si quieren. Después esta resistencia equivalente acá pasa arriba, el 40 pasa acá, multiplicando el 5 dividiendo. 40 entre 5 me da 8. Entonces al final ustedes van a obtener que la resistencia equivalente de esas tres en paralelo es de 8. Eso lo pueden verificar, ¿verdad? Si quieren hacerlo pasito por pasito. Entonces esta me queda 8 y las otras que no las he tocado siguen siendo de 20. 20 ohmios y 20 ohmios. Ahora, si se fijan, todo esto me quedó en serie. Entonces, ¿qué pasa? Directamente la sumo si están en serie. La fórmula es la más sencilla de todas, sumar los valores. Entonces lo sumo y me da que la resistencia equivalente final de todos, a esta ya no le llamo resistencia B ni C, sino que ya, como es la final, simplemente resistencia equivalente. 48 ohmios. Entonces es de irse fijando, ir haciendo primero lo más sencillo, las que están en serie, después mixtas y después ya algo en paralelo. Esto era para explicarles la resistencia equivalente, ¿verdad? Porque en el laboratorio estaba. Pero también ahorita vamos a hacer un ejercicio que el que estamos haciendo ahorita de repaso implica dos cosas.
Aparte de calcular la resistencia equivalente, también me piden la corriente. ¿Y la corriente cómo va a calcular? Entonces, la corriente que circularía por este circuito sería la misma de un circuito con una resistencia única de la resistencia equivalente. Si solo tuviéramos una, ¿cómo lo haríamos? Con la ley de Ohm. ¿Cómo es? Corriente igual a voltaje entre resistencia. Entonces ocupamos la resistencia. Entonces, estas dos, o sea, ya para empezar a calcular la resistencia, ¿qué calcularíamos? Estas dos, ¿verdad? Están en serie. Entonces, estas dos, ¿a cuánto me queda? Me queda igual a una resistencia A, llamémosle A, de 6 más 3, como están en serie, se suman 9 ohmios. Entonces eso sería como que ya tuviera un circuito de la siguiente manera. Como esas dos se sumaron y están al lado derecho, me quedaría en ese punto la misma, con el mismo valor. Acá me quedaría esa nueva, ¿verdad? La derecha. Con 9 ohmios. Acá tengo 9 y acá 9. Entonces 9, 9. Y acá están los 12 voltios. Y se fijan, esta es la fuente, ¿verdad? Entonces, acá pusieron esto acá arriba, creo que por cuestión de espacio. Esta R1 es esta a la derecha, este es el símbolo de resistencia. Esta R2 es esta, R3 es esta y R4 es esta. Entonces, ahora, si yo tengo tres, me quedan tres en paralelo, ¿cómo sería la fórmula? 1 sobre resistencia equivalente, un noveno más un noveno más un noveno. Básicamente sería eso, ¿verdad? Un noveno más un noveno más un noveno, ¿cuánto me da? 3 novenos. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente es igual a 3 novenos. Despejando, al final se van a dar cuenta, para ahorrarme un paso, el resistencia equivalente pasa multiplicando, el 9 multiplicando, el 3 dividiendo, 9 entre 3, 3 ohmios. Entonces, esa resistencia equivalente de 3 conectadas de 9 voltios les va a quedar de 3 ohmios. Si ustedes despejan de aquí resistencia equivalente. Entonces ya pueden encontrar la intensidad. Intensidad de corriente aplicando la ley de Ohm es igual a voltaje. Para un circuito así, de esta manera, sería igual a dividirlo entre la resistencia equivalente. Entonces igual a 18 voltios entre 3 ohmios. Y eso es igual a 6 amperios, que son las unidades de intensidad de corriente eléctrica. La I es intensidad de corriente eléctrica. Entonces, para este circuito que tiene todas estas resistencias, se calcula la resistencia equivalente y después la corriente, le aplican la fórmula de la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, de esta manera calculan la intensidad de corriente que circula por este circuito. Entonces, este circuito sería algo así, ¿verdad? 1 con 12 voltios y ya, esto sería ya solo con una resistencia representada, si es representado por la resistencia equivalente. Entonces, por aquí circularían 3 amperios. Por este circuito también circulan 3 amperios. Aquí inician 3 amperios, ¿verdad? Solo que después en algún punto donde se encuentre un nodo, estos puntos donde los cables se dividen se llaman nodos, se va a dividir. Por ejemplo, puede ser que por un camino se vayan 2 amperios y por el otro 1. La cantidad de corriente se conserva. Y bueno, no sé si tienen, creo que en este sí pueden tener dudas, ¿verdad? Porque los que no habían hecho laboratorio y no hicieron esta parte, quizás sí sea un tema nuevo para ellos. No sé si tienen alguna duda, comentario, ¿verdad? O algo. Si no, entonces veamos ahora temas de termodinámica. Vamos a hacer 2 ejercicios de termodinámica. ¿Cuánto calor pierde? Permítanme, hago esto más pequeño porque... ¿Cuánto calor pierden 600 gramos de agua cuando pasan de 38 a 18 grados Celsius? Expresa el resultado en calorías. Entonces, esto lo vamos a hacer con la fórmula de calor. Calor igual a M por C por delta de temperatura. Y el C, que es el calor específico, hay que buscar el del agua, que va a estar en tablas.
Entonces el calor específico del agua, 4190 o 4186, que aparece en otros libros, ¿verdad? Entonces trabajámoslo como está aquí, 4190. Entonces, datos igual a masa, 600 gramos. Esta tengo que convertirla a kilogramos según porque la tengo que convertir a kilogramos porque en esta tabla de acá, el calor específico abajo están los kilogramos para que se cancelen esos. Entonces, por esa razón es que tengo que convertirlo a kilogramos. Por las unidades con las que yo estoy trabajando en mi calor específico. Después dice, cuando pasan de 38, o sea, los 38 son la temperatura inicial. Temperatura 0, 38 grados Celsius. Temperatura final, 18 grados Celsius. Este igual de aquí, acá me faltó ponerle masa, ¿verdad? Acá va. Y ahora calor específico, 4190 Joule sobre kilogramos por Kelvin. Y aplican la fórmula de calor. Calor igual a masa por calor específico por delta de temperatura. O DT le voy a poner. Ese es el delta, ¿verdad? Mejor la voy a poner con el triángulo porque se puede confundir uno si queda así la de mayúscula. Y en delta siempre es temperatura final menos temperatura inicial. No, el cambio es al revés, ¿verdad? Temperatura inicial menos temperatura final. No, sí está bien. Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, aquí les dije que les iba a copiar el delta. Y sustituyen los valores. Masa igual a 0.600. Calor específico 4190. Temperatura final 18 menos 38, entonces me queda 0.600 por 4190 por negativo 20. Negativo 50.280. Y las unidades son joules. Eso lo pueden ver en que el calor específico tiene los joules arriba, ¿verdad? Los kilogramos se van a cancelar con los de la masa y los Kelvin con los grados Celsius de la temperatura. Los Kelvin se pueden cancelar, si quieren los copio ahorita, porque en cambios, o sea en deltas, los Kelvin son equivalentes a los Celsius. Entonces por eso se pueden cancelar, se cancelan con los Celsius de acá. Por eso simplemente me queda joules. Y son una unidad de energía, ¿verdad? Joules. El calor es un tipo de energía. Queda negativo porque es una pérdida. Cuando un sistema pierde calor es negativo. Cuando un sistema gana calor queda positivo. Entonces fíjense siempre en el signo del calor. Y así sería este ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Todo bien, Nick. Entonces hagamos el último, que es siempre de calor. Dice, imagínense que le dan una muestra de metal y le piden determinar su calor específico. Pesa la muestra y obtiene un valor de 28.4 newton. Así estaba el ejercicio en el libro. En realidad yo acá lo copié ya con los datos en kilogramos. Entre paréntesis 2.90 kilogramos. Esto tenían que pasarlo, ¿verdad? Dividiendo eso entre la gravedad, les daba la masa. Yo lo hice, me dio 2.90 kilogramos. Eso lo hice para ya directamente trabajar con el ejercicio y no involucrar los temas de eso, de peso, ¿verdad? Y masa.
Agregue con mucho cuidado 1.25 por 10 a la 4 joules de energía calorífica a la muestra y observa que su temperatura aumenta en 18 grados Celsius. ¿Qué calor específico tiene la muestra? Entonces nos dan la masa de la muestra, nos dicen cuánto calor le agregaron y nos dicen si le agregaron ese calor, cuánta temperatura subió. Entonces si nos dan todo eso, nosotros podemos calcular el calor específico. Entonces masa igual a 2.90 kilogramos. Energía o calor que le agregaron, como es un calor que la muestra ganó, es positivo. Y su temperatura aumenta, entonces esa no es una temperatura inicial ni final, sino que directamente es el cambio, el delta. Entonces delta de temperatura es 18.0 grados Celsius. Cuando la temperatura aumenta, el delta es positivo. Cuando disminuye, el delta es negativo. Entonces en este caso ese delta me queda positivo. Entonces, aplicando la fórmula de calor igual a masa por C por delta de temperatura, despejo para el C, que es lo que me interesa calcular, el calor específico. Entonces, ese C es minúscula, perdón. Entonces, la masa pasa acá dividiendo y el delta de temperatura. Al lado izquierdo me queda calor entre masa entre delta de temperatura. Igual a cierto valor. Y acá me queda calor específico, que les había dicho que era C minúscula. Licenciado, ¿hay algún problema si pasamos, si lo ponemos al contrario? No, La- en realidad sí se mira mejor, pero si esto queda al revés, después le cambian el orden. bueno, no, creí que tenía un efecto. No, aquí esto es lo mismo. También así es más recomendable porque es como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Es como que digan 1 más 1 es 2 o 2 es igual a 1 más 1, es lo mismo, entonces no cambia nada. O sea, aquí solo invertí el orden, ¿verdad? De la igualdad. Como es igual, no importa si esto está a la izquierda o a la derecha. Entonces, calor específico que sea igual a calor, que es 1.25 por 10 a la 4 joules, entre la masa, que son 2.90 kilogramos, y el cambio de temperatura, que como es un cambio ya está directamente es ese valor. 18 grados Celsius o Celsius grados. En realidad serían Celsius grados porque ya es un cambio. Cuando es un cambio, el símbolo grado se pone a la derecha de la letra C. Y entonces hacen el cálculo. 1.25 exponente 4 entre 2.90 entre 18 igual a 239.46. Las unidades son las que tienen el calor específico por lo general. Joules sobre kilogramos por Celsius grados. Estos Celsius grados en unidad de calor específico, esto se puede decir 239 directamente, porque con 3 cifras significativas se puede dejar, pero trabajémoslo con 4 para que, perdón, con 2 cifras después del decimal para que así trabajen las unidades en el examen también y no se vayan a confundir en eso. Y esto es equivalente a Kelvin, o sea, los calores específicos, si ustedes lo ven como Celsius grados o Kelvin, es lo mismo, porque los cambios de temperatura en Celsius y en Kelvin son iguales. Los cambios, ¿verdad? No los valores en sí. Y entonces, esto ustedes, yo incluso en el ejercicio les podría haber preguntado de qué material es la muestra. ¿Y cómo lo resolverían? Calculan el calor específico y lo comparan con las tablas. Entonces se van a las tablas y buscan si hay algún valor que concuerde con este. Entonces 239.46 se van a las tablas
y lo buscan. En realidad tal vez es plata, ¿verdad? Porque es 234, da un poco diferente. Eso ya va a depender del equipo con que se hicieron las mediciones y todo eso, pero podría ser plata o alguna aleación de plata que tiene otro metal que le haga que el calor específico suba. Quizás que tiene plata con un poco de hierro, ¿verdad? El calor específico es más alto. Entonces podría ser plata o alguna aleación de ellos, pero no aluminio porque es muy diferente. Evidentemente no es aluminio, ni cobre, ¿verdad? Tampoco. Entonces esta sería una manera de cómo identificar un material midiendo su calor específico. Y bueno, ahí terminamos y no sé si tienen alguna duda en ese ejercicio para que la veamos, la aclaremos o algún ejercicio que ustedes quieren que hagamos de los de las guías. Entonces, si no quieren hacer, me pueden preguntar igual por WhatsApp, ¿verdad? Ahí les voy a estar contestando en la noche. Ahorita tengo que hacer unas cosas, quizá como entre las 8 y las 10 les puedo contestar si tienen algún ejercicio por ahí, ¿verdad? Que quieran que resolvamos. O si quieren lo vemos ahorita, no sé, igual. Hay tiempo, ¿verdad? Está bien, licenciado. Una pregunta, ¿el examen es mañana a qué hora? A las... Mañana, no sé, ustedes, a las 3:30, ¿les parece bien? O a las 3, no sé, 3 o 3:30, no sé qué prefieren. Está bien. Sí, está bien. Las 3:30. Sí, está bien a las 3:30. Bueno, mañana a las 3:30 es, entonces. Ok, si tenemos alguna duda, se la hacemos llegar por WhatsApp, supongo. Sí, les puedo contestar mañana o ahorita, como ahorita, ¿En después la de las noche? 8. Después de las 8 puedo, como entre las Ok. 8 y 10. Ok, está bien. Bueno, pues, Muchas gracias, licenciado. bueno, nada, nos vemos y éxitos en el examen de mañana. Gracias. Bueno, hasta luego.